A ver, los casos de espionaje recientes que yo recuerdo son más bien de acusaciones de Inglaterra-Rusia, no tanto porque miembros de la inteligencia rusa espiaran a Gran Bretaña, sino que actuaran contra un disidente ruso, ex agente de inteligencia, a quien habrían asesinado en territorio británico. En todo caso, recopilar inteligencia y espiar no son necesariamente lo mismo, ¿no? Hay formas legales de recopilar inteligencia y hay formas intrusivas e ilegales. Esta es probablemente la más hostil, ¿no? Corromper a los agentes del servicio de inteligencia del país vecino, en un contexto en el cual supuestamente la relación era la relación de dos países cercanos, que ¿no? se están integrando cada vez más, porque la integración económica con Chile es la integración más fuerte que tenemos en América Latina con algún país vecino, ¿no? Está cerca de, bueno, ¿cuánto? 5 o 7% de nuestro comercio exterior. Sí, pues es creciente, digamos, ¿no? Y Digamos, el destino de estos dos países es a integrarse económicamente, eso es probablemente así, ¿no? Sí, se usa la metáfora de los vecinos a veces, pero esa metáfora tiene limitaciones, porque un vecino se puede mudar, pero los países no se mudan. Entonces, los vecinos están aquí para quedarse, y es importante establecer un modus vivendi aceptable para las partes, ¿no? Ahora, esto, por otro lado, claro, cae en un momento, o se destapa en un momento, porque la otra pregunta es, normalmente cuando se descubren estas cosas, se manejan de algún modo, no se llevan a la luz pública de una manera tan notoria, digamos, digamos, buscando provocar algo. Y esto ocurre en el momento en que efectivamente hay presiones para que haya más compras. En el momento en que el Perú a su vez está desarrollando una campaña más bien por reducir las compras. Entonces, habría que precisar bien cuál es el nivel de superioridad chileno respecto al Perú, ¿no? Porque el Perú ha iniciado un proceso de repotenciación de sus naves, digamos. He estado averiguando, incluso ya el Ministerio de Economía ha librado los fondos, las Fuerzas Armadas tienen disponibilidad y van a repotenciar un número relativamente importante de MiG-29 que los van a convertir en un nivel, los van a actualizar, digamos, en una versión superior, se van a convertir en cazabombarderos, y también los Mirage 2000, y creo que algunos Sukhoi. Entonces, eso ya es una fuerza, digamos, más o menos respetable. No es que estemos, en el momento que termine, por supuesto, de realizarse esto, no es que estemos desarmados tampoco. Es decir, no, la idea de que estamos desarmados y que tenemos que armarnos a toda velocidad. No, y además, digamos, para un país que solo busca defenderse, la cosa es más fácil porque el armamento defensivo es más barato, digamos. Un RPG que pueda ser utilizado contra un tanque es 100 veces más barato que el tanque, o sea, o equipo antiaéreo, misiles tierra-aire, es más barato que comprar aviones. Y en el caso de los aviones, efectivamente, lo inteligente es repotenciar lo que se tiene en un contexto de restricciones fiscales. Sin embargo, sí es cierto que, visto en su conjunto, el gasto de defensa chileno es más o menos el triple que el de Perú. Claro, habría que tener en consideración que en América Latina en general 70% en promedio del gasto de defensa va a sueldos y pensiones, y además América Latina en promedio gasta relativamente poco como proporción del producto, pero en Chile esa proporción es más alta y probablemente la proporción del gasto estrictamente en armamento también sea más alta en Chile por la ley reservada del cobre que se destina a compra de armas, ¿no? Ahora, ya para terminar, cambiando de lugar, Hugo Chávez hoy día ha aplaudido la próxima llegada a Venezuela de 300 tanques, en buena cuenta, vehículos de tanques fabricados en Rusia. Llamó a sus simpatizantes quiere que todos reciban entrenamiento militar para que se incorporen a las milicias. Está armando un ambiente, un clima de guerra contra Colombia. Dijo que la obligación de los integrantes del Partido Socialista es participar en la organización de grupos de combate, milicias organizadas. Dice que ya hay 300 carros blindados, tanques de guerra que van a empezar a llegar. Ya empezaron a llegar los radares y los sistemas de defensa aérea, en fin. Ahora, todavía no empezó el conflicto, pero Venezuela ya tiene una economía de guerra, ¿no? O sea, hay escasez de agua, de alimentos, de energía eléctrica, una infraestructura crujiente que por rato se cae a pedazos.
probablemente parte del interés sea distraer la atención de la opinión pública, lo cual en todo caso sería una buena noticia porque estas tácticas diversionistas rara vez terminan en un verdadero enfrentamiento. Además, él alega que sería Colombia con apoyo americano quien querría atacar a Venezuela, no que Venezuela tenga intenciones hostiles, pero el argumento es que estas o la presencia de fuerzas americanas en bases colombianas cambia la estrategia regional, lo cual no es cierto, porque Estados Unidos tiene bases aéreas en el Caribe, algunas de las cuales pueden alcanzar Caracas antes incluso que la base, que lo que tomaría alcanzar Caracas desde la base más cercana de Colombia, en La Guajira, en primer lugar. En segundo lugar, el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia establece que no puede haber más de 800 soldados americanos a la vez y más de 600 contratistas privados. Difícilmente se va a invadir con 1.400 hombres. El casus belli tampoco existe porque sería apropiarse del petróleo, 2/3 del cual se exporta a Estados Unidos de cualquier manera. Yo no descartaría, sin embargo, escaramuzas en una frontera en donde además de tener los ejércitos de ambos países, tenemos atravesando una frontera que es por demás porosa a miembros de las FARC, del ELN, de remanentes del paramilitarismo, carteles de las drogas. Entonces eso hace más tensa una frontera en donde podría efectivamente haber escaramuzas, pero yo no pensaría en una guerra como una probabilidad real. Fadel Cajat, muchas gracias por este brillante análisis como siempre. Fue miembro del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan Inchaustegui. Juan Inchaustegui es un alto director, además tuvo una participación importante en el último CADE, hablando de qué es lo que se puede hacer para mejorar la educación, la calidad de la educación superior, que es absolutamente fundamental. En general la educación, en particular la educación superior, la innovación, la tecnología, si es que queremos tener futuro como país. Regresamos.